Bueno, el viaje es como de 1637 a 1931, ¿no? Y el doctor Torres ocupa una micronésima parte de semejante cosa. Pero bueno, pues ahí se llama Descartes. Bueno, pero antes de eso, ahí está un tal Baruch de Spinoza con la ética y dice, a ver si se ve ahí, demostrada según el orden geométrico. ¿Qué dice allí? Demostrada según el orden geométrico. Pues hazle más grande, ¿no? Bueno, ahí dice, demostrada según el orden geométrico. Es un texto de 1677, ¿no? Y tiene, pues lo pongo aquí porque es muy chistoso. Hay una primera parte de Dios y hay una serie de definiciones, ¿no? Digamos, esa lámina y muchas de las que están aquí hoy funcionan como testimonialmente, para que no digan que estoy yo inventando cosas, ¿no? Pero bueno, ahí pueden ver unas definiciones, más definiciones, y de pronto aparecen unos axiomas, ¿no? Y los axiomas se refieren a cosas muy extrañas, ¿no? Si quieren, podríamos leer alguna de las definiciones. Por eternidad entiendo la existencia misma en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa eterna, ¿no? Es una definición. Los axiomas son así como todo lo que es o es en sí o es en otra cosa. Esta otra, la sexta, una idea verdadera debe ser conforme a lo ideado por ella, ¿no? Si uno las ve con algún cuidado suenan un poco tautológicas muchas de ellas, pero en fin, tienen allí una función. Y luego hay una serie, o empiezan las proposiciones. ¿Quién sabe qué? Esta, ¿no? Proposición 1, la 2, la 3, la 4. ¿No? ¿No existe el quinto postulado de No había un quinto postulado. No hay nada que... No, pues aquí son proposiciones y pues así se sigue, ¿no? La proposición 34, la potencia de Dios es su esencia misma. La proposición 35, todo lo que concebimos que está en la potestad de Dios es necesariamente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahí hay que hacer notar? Bueno, aquí del libro 2 hay más, ¿no? Pero en general es un libro grueso en donde hay una serie de definiciones, de axiomas y de proposiciones relativas a la ética, ¿no? Tienen que ver con la virtud, con la verdad, etcétera, ¿no? Es como si uno quisiera zanjar definitivamente el tema de la ética y temas anexos a la ética, como por ejemplo la virtud, pues con una serie de proposiciones. Entonces, no sé si eso podría parecer así como atractivo para alguien de mente matemática, pero de todos modos suena como extraño, ¿no? Yo supongo que si lo ve uno con cuidado, es como sorprendente. Entonces aquí ya nada más como testimonio también, para que... Entonces hay un libro primero, pues también hay una serie de definiciones, el de Euclides, hay luego las nociones comunes, creo que no puse los postulados, pues no puse postulados, pero puse nociones comunes, que son una parte de los axiomas, está el quinto postulado, etcétera, y luego hay pues las proposiciones, ¿no? Es la proposición 1, la 2, la 3, y puse las 3 porque esas 3 en algún sentido lo que revelan es la estructura completa de los elementos, ¿no? Es la 3 va a depender de la 2, depende de la 1 depende solo de axiomas y definiciones, y cada una de ellas tiene esta otra peculiaridad, o bueno, para la matemática totalmente natural, que es que tiene que haber una demostración, ¿no? Tiene que haber un argumento que demuestre que lo que estoy diciendo ahí efectivamente es cierto o es constructible. Lo que importa también, digamos, es este encadenamiento
Digamos, quiero con ello, digamos, recordar la doble función lógica o de la lógica en los elementos, que sería por una parte el argumento que demuestra cada una de las proposiciones y el encadenamiento lógico entre todas las proposiciones, ¿no? Es decir, en principio en una visión sintética, que es la que domina, la proposición enésima no la puedo demostrar usando la n más 1, ¿no? O sea, me reprueba el doctor Torres, ¿sí? ¿No? Irremediablemente. Bueno, aquí están, a ver. Bueno. Por eso le dice orden como en la geometría. Orden como en la geometría. Entonces, llego con Descartes, ¿no? Porque creo que habría que explicar de dónde sale esta idea de hacer un orden geométrico, en particular para la ética, ¿no? Este es un texto de 1637, es la introducción de 3 textos científicos, a saber, la dióptrica, los meteoros y la geometría. La geometría, no sé si alguna vez lo han leído, aquí no, creo que nadie de los que está aquí la ha llevado. Yo la veo en algún curso, varios cursos, ¿no? Hemos analizado la geometría, pero es un texto fundamental, ¿no? Es justo el momento en el que la geometría se puede expresar en términos algebraicos, ¿no? Entonces hay todo un esfuerzo bien interesante mediante el cual Descartes hace esto. La dióptrica, por lo demás, es un texto excepcional, no sé si Rafael la conoce, ¿sí? Yo creo que es muy, muy notable, es realmente un ejemplo muy bueno de lo que quiere decir la revolución científica en el siglo XVII, ¿no? Porque incluye toda una parte empírica, que es toda la anatomía del ojo, y luego un tratado sobre la talla de vidrios y una geometrización de la óptica, ¿no? Por lo menos con lo que respecta a los espejos. Y es realmente un libro, trata de la luz y es, diría yo, luminoso, ¿no? Esto tiene algún sentido porque justo en el texto de el discurso del método, que está diseñado para mejor conducir a la razón y para encontrar la verdad en las ciencias, aparecen algunas consideraciones que van a ser claves para poder entender por qué aparece esta idea que se manifiesta muy, muy fuertemente en el caso de Spinoza, sobre la necesidad o la posibilidad de hacer una demostración o introducir el orden geométrico en las argumentaciones de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, con algún cuidado quizá habría que verlo. Entonces, Descartes dice aquí que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena profesión de él que aún los más descontentos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen, ¿no? Este buen sentido es el sinónimo de la razón. Dice, lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres. Sin temor puedo decir que creo que fue una gran aventura para mí haberme metido desde joven por ciertos caminos que me han llevado a ciertas consideraciones y máximas con las que he formado un método en el cual paréceme que tengo un medio para aumentar gradualmente mi conocimiento y elevarlo poco a poco hasta el punto más alto a que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de mi vida puedan permitirme llegar, ¿no? Bueno, entonces aquí hay que destacar, aparece por primera vez ahí hay dos ideas ahí que son las que son claves. Uno es la idea de que la razón, ¿no?, que todos tenemos, somos todos seres racionales, consiste en distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces ahí aparece un elemento. ¿Qué quiere decir razonar? Pues aplicar esta facultad inherente a lo propiamente humano de poder distinguir lo verdadero de lo falso. Y el otro es, en el contexto en el que está escrito este texto, la idea de que es posible construir un método que me permita alcanzar todo aquello que podría yo alcanzar, ¿no? Un poco más adelante la cuantificación de todo es todavía más radical porque pretende alcanzar todo conocimiento posible,
todo conocimiento posible a partir del método que se está generando. Entonces vamos a ver cuál es ese método. Pero aquí lo que interesa es esta idea de la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces, en este caso, Descartes es suficientemente inteligente, pues es realmente genial, para haber discutido en otro texto, que son las Meditaciones Metafísicas, de dónde puede provenir la idea de verdad o la concepción misma de verdad, o cómo lo va a poner mucho más técnicamente, qué criterio de verdad o cuál es el criterio de verdad que me permitiría saber cuándo una cosa es verdadera. Entonces, este famoso pasaje en donde Descartes se pone a meditar y duda de todo, ¿no? Absolutamente de todo, de que esté despierto, de que lo que ve no es un sueño, duda de que lo que le dan los sentidos sea algo cierto, duda de todo lo que le han dicho, de todo lo que está en su espíritu, y entonces acaba por concluir que de lo único que no puede dudar es que está dudando, ¿no? Y si duda, pues entonces piensa, y si piensa, existe. ¿Y qué es? Es un ser que es puro pensamiento. Y dice, la claridad y distinción con la que eso se aparece a mi espíritu es lo que me hace pensar que esta es la verdad que ando buscando. Y este es el principio de aquello que debo ser o que debo considerar como verdadero de aquí en adelante. Entonces, un criterio de verdad, yo diría metafísico, producto de una reflexión propia, pero que le da un asidero a el tema de la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que es verdadero? Pues lo que aparece con claridad y distinción. Uno podría decir, bueno, pero pues Descartes está diciendo ahí pues algo muy extraño, ¿no? Porque es una convicción personal, pero lo que también es interesante es que él pretende que sea de validez universal, ¿no? Aunque él es modesto, entre comillas, porque era bastante arrogante, yo les estoy diciendo qué es lo que es verdadero para mí, que es esta idea de claridad y distinción. Ese es un fundamento que no viene de lo empírico, no viene de nada, viene de una propia reflexión del sujeto, de un sujeto racional, que ha encontrado en él mismo una manera de acceder a lo que es lo verdadero, ¿no? Entonces, ya tiene esa, y entonces ahora lo que le interesa es justamente la construcción de un método, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya no le interesa tanto la meditación metafísica, sino la construcción de un método que lo conduzca al conocimiento verdadero. ¿Cuál es la apuesta? Pues que yo tendría que tener un método para poder ser o para poder llegar al conocimiento verdadero, ¿no? Entonces aquí lo que sería relevante, bueno, hace una narración porque es como un poco autobiográfico. Entonces, aquí dice, había estudiado un poco cuando era más joven de las partes de la filosofía, la lógica y las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra, tres artes o ciencias que debían al parecer contribuir algo a mi propósito. Pensé que había que buscar, aquí abajo, algún otro método que juntase las ventajas de estas tres, excluyendo sus defectos, ¿no? Entonces, eso lo conduce a 4 máximas, ¿no? Que se conocen, sobre todo en los medios filosóficos, pues, como la metodología cartesiana, ¿no? Entonces, el primero es el no admitir como verdadera cosa alguna que no supiese con evidencia que lo es, ¿no? Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación, la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Entonces, si lo ve uno ahí, pues es parte de una de las máximas, pero tiene uno que dar cuenta de que esta idea de verdad siempre está asociada a la idea de claridad y distinción que ha obtenido por la vía de una meditación y no por ninguna certeza experimental, digamos, ¿no? Que sería la contraparte en la filosofía británica de la época, ¿no? El empirismo británico. El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinar en cuantas partes fuera posible y en cuantas que se requiere su mejor solución. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles, de conocer para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden, y ahí desaparece la orden, entre los que no se preceden naturalmente. El último, hacer
en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegas a estar seguro de no omitir nada. Entonces pues hay gente que dice, pues ahí están los 4 métodos, ahora hay que seguirlos a rajatabla para encontrar la verdad en las ciencias. Acabando esos, aparece este párrafo al que no todo el mundo le ha prestado, digo yo, quién sabe qué pasó. Descartes impidió que lo... Tomaste, apretaste el botón y... Pues no. Ahí está. No dice nada. Aparece este es el párrafo exactamente siguiente de esas, y es justo en el lugar en el que Descartes explícitamente asocia las matemáticas con el método, ¿no? De un modo, además, muy, muy radical. Dice, estas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones, me han dado ocasión de imaginar de todas las cosas de que el hombre puede... No. Me habían dado ocasión de imaginar de todas las cosas de que el hombre puede adquirir conocimiento, se siguen unas a otras en igual manera. Y con solo abstenerse de admitir como verdadera una que no lo sea y guardar siempre el orden necesario para deducirlas unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar y descubrir. Entonces ahí lo que interesa son los cuantificadores, ¿no? Este es un método universal. ¿Cómo lo alcanzo? Pues haciendo exactamente lo que hacen los geómetras con sus demostraciones. Además está pidiendo que sea deductivo. No hay un argumento que... Bueno, los argumentos aquí, los que van a ser útiles para eso son pues, los argumentos deductivos. Deductivos a la manera de quién, pues de la geometría. ¿Qué es lo que alcanzo con ello? Pues todo aquello que yo quiera conocer. ¿Cuál es el orden que tengo que seguir? Pues el orden geométrico. ¿Cuál es ese orden? Pues el orden sintético. No puedo violar, no puedo descubrir nada enésimo que no haya sido deducido de cosas que haya yo deducido anteriormente. Entonces resulta muy chistoso que algo que parecería estar acotado a la geometría, de repente aparece como el método que me permite alcanzar un conocimiento universal que además es verdadero. Pues eso quiere todo el mundo, ¿no? Todos los matemáticos, pues ya podríamos ser como sacerdotes egipcios, ¿no? Ahí les va la neta, ¿no? ¿Y usted por qué dice? Pues porque soy matemático, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿por qué me pregunta eso? ¿No? O sea, ya se acabó. Hay quien tiene otros datos, ¿no? Pero en principio, eso podría sugerir como un abuso, ¿no? Es más, pues yo creo que cualquier matemático diría hay algo sospechoso, ¿no? Porque estoy haciendo ¿qué se llaman esos? Se llaman una generalización extrema de lo que funciona en la matemática, a suponer que eso va a funcionar en cualquier caso. Entonces, si alguien se lo toma en serio, ¿quién se lo toma en serio? Bueno, pues agarra Spinoza y dice, pues yo ya le hice, ¿no? O sea, pues, dice, pues aquí está, voy a hacer una ética que es un tema que es de suyo, conflictivo, complicado, ¿no? Polémico, pues entonces yo voy a hacer uno, aquí están mis definiciones, mis axiomas y mis proposiciones acerca de la ética. ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál puede ser la pretensión de Spinoza? Pues decir la neta, ¿no? Pues yo ya dije la neta, pues ya están mis deducciones, aquí están mis axiomas, yo ya acabé. Bueno, resulta que eso es algo que genera un paradigma. ¿Qué paradigma? El paradigma de una metodología sujeta a la metodología matemática o geométrica, pero también genera un paradigma para la argumentación. Porque además sucede algo que resulta revolucionario, ¿no? Que es resulta que yo tengo que argumentar, pero esta argumentación, si ha de ser de la forma de la matemática, puede prescindir, en algún sentido, de toda la teoría silogística aristotélica. Entonces yo lo que tengo es esta cualidad matemática de tener dos reglas de inferencia. No, bueno, digamos,
los lenguajes de primer orden, ¿no? Tengo modus ponens, modus tollens, quizá puedo pensar en alguna otra regla de inferencia, como la de sustitución, ¿no? Estas que son las nociones comunes en Euclides, las podría yo pensar quizá, ¿no?, como unas reglas de inferencia. Entonces no necesito todo el andamiaje aristotélico de los silogismos, ¿no? Por lo demás, silogismo es, la traducción de silogismo es argumento, ¿no? Entonces eso qué, bueno, van a decir, ¿y eso qué? Bueno, eso tiene un efecto impresionantemente fuerte en el conjunto de la filosofía y en el conjunto de los escritos que van desde Descartes hasta el círculo de Viena. Si uno piensa, por ejemplo, en Kant, ¿no?, y en la descripción kantiana de la razón pura, pues resulta que son los juicios de la matemática, ¿no?, los que, digamos, la razón pura. ¿Cuáles son los juicios de la razón pura? Los juicios de la matemática, ¿no?, y los juicios de la física. Entonces esos juicios, que son juicios hechos como, pues en el fondo como argumentados desde la matemática, son centrales para entender la importancia que va a adquirir en la Ilustración, en todo el periodo de la Ilustración, el método newtoniano, ¿no?, para la construcción de las disciplinas. La razón tiene que operar como opera la razón pura, ¿no? Esta idea de razón pura, no la ética, no algunas partes de la metafísica, pero la razón pura, en la medida en la que lo que hace es tomar de la geometría, tomar de la matemática, tomar de la física la manera de argumentar, pues lo que hace es construir las disciplinas. Entonces hay toda una historia interesante durante la Ilustración de cómo es ahí, cómo se construyen las disciplinas, ¿no? Si uno no puede pensar que Euclides es un matemático en el mismo sentido en el que uno es matemático o que se estudian las matemáticas, ¿no? Si hay una temporalidad que es importante, una historicidad fundamental, y es hasta la época de la Ilustración en la que empiezan a aparecer las disciplinas como tales, ¿no? Hay un montón de textos por ahí que lo demuestran. De ahí me podría saltar hasta el siglo XIX con el positivismo clásico, ¿no? Entonces en el positivismo clásico aparece que la idea de que hay un método a partir del cual yo puedo construir el conocimiento. Y de hecho hay una jerarquización con Comte, con Augusto Comte si quiere, en donde él propone una jerarquización de la ciencia en el cual en primer lugar estarían la matemática, la astronomía, la física, etcétera, y hasta el último la filosofía, ¿qué le llama? La filosofía social, ¿no?, o sociología, ¿no? La sociología, porque hay una jerarquización, justo depende de cómo es que cada una de esas disciplinas ha adoptado al método científico como el método que le permite llegar a un conocimiento verdadero o un conocimiento que es aceptable, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, ahí tendría uno que pensar en algunas particularidades, como por ejemplo que la ciencia de la segunda mitad del siglo XIX es una ciencia ya muy, no sé si decir complejo, pero por lo menos en el caso de la física y la matemática ha incorporado una matemática ya muy compleja ahí sí, ¿no? Pues porque ya tiene análisis complejo, en la física tienen esta matematización de la física por la vía de lo que se llaman las aproximaciones analíticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio de Fourier sobre el calor involucra ecuaciones, ¿no? Ya no es tanto pues, me quemo o no me quemo, cuánto calor habrá aquí, ¿no?, sino que hay unas ecuaciones que hablan de la transferencia de calor. Son ecuaciones que pues no son ni siquiera algo que estudie uno de modo habitual en cálculo, ¿no? Tiene uno que ir a buscar las transformaciones de Fourier, las ecuaciones de Fourier, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede, por lo menos hasta el positivismo, y yo sé que aquí estoy yendo rapidísimo, me quedan 5 minutos, pero entonces me pasé. Aquí estaría lo que dicen el Círculo de Viena, ¿no? En particular, déjenme buscar aquí,
dice que la filosofía debe ser una filosofía científica, que su misión es básicamente la de clarificación, y aquí tengo, ¿no? El método de esta clarificación es el del análisis lógico, del cual Russell dice que ha gradualmente deslizadose a la filosofía a través del escrutinio crítico de las matemáticas. Esta representa, creo, el mismo tiempo de avance que fue introducido en la física por Galileo. La sustitución de unos resultados pieza por pieza, detallados y verificables, en vez de generalidades no probadas o generalidades muy grandes no probadas, recomendadas solo por un cierto atracción a la imaginación, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí de lo que está hablando, bueno, y esta es toda la historia que acompañaría al Círculo de Viena, pues está hablando de estos intentos de fundamentación, ¿no? Por ejemplo, la fundamentación de Hilbert, los textos de Russell, la lógica de Frege, etcétera, ¿no? Entonces ahí, en este punto, lo que habría es, creo yo, todavía la persistencia de la ilusión, porque eso se ha convertido en una ilusión, de que es posible encontrar una fundamentación axiomática para el conocimiento. ¿En el qué sentido? En el que efectivamente si yo soy capaz de poner un conjunto de axiomas y a partir de los cuales derivar proposiciones que, puesto que han sido deducidas, son verdaderas, ¿no? Entonces, pues eso tendría que funcionar en todos los casos, ¿no? En particular, yo creo que Hilbert, aunque esa es mi opinión, no está demasiado lejos de ese impulso, de ese paradigma, cuando intenta encontrar unos fundamentos para la matemática, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Este texto es lo que se conoce como el Manifiesto del Círculo de Viena y es de un texto de 1929. Y esa fecha es interesante porque parece casi paradójico que ese texto de Gödel hubiera aparecido en 1931, ¿no? Este es el primer párrafo de ese texto, ¿no? En el que dice que, ¿no? A ver, ¿lo leo? Ya no tengo tiempo, ¿no? A ver, déjame. Sí, es básicamente es. Bueno, lo que dice ahí es que, dado un sistema axiomático, hay afirmaciones que no son decidibles dentro de ese sistema axiomático, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es, ¿qué le pasó a la verdad? Si no puedo decidir, entonces no es cierto que la demostrabilidad me conduzca inmediatamente a la verdad, ¿no? O sí, o está en discusión. No toda. O no a toda. Pero en principio lo que puedo, ya no puedo hacerle caso a Descartes, ¿no? Todo el conocimiento humano lo puedo deducir así como pretende Descartes, pues ya no. Y eso tiene efectos, o debería tener efectos en la vida cotidiana, en la filosofía, etcétera, que tendrían que ser revisados. Y yo lo que creo es que persiste en mucha gente la ilusión de que pues yo ya lo demostré, pues ya es verdadero. Entonces ahora argumentas, deduzco, y estos son mis principios, pues entonces ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues tengo mi propia verdad, o la hago por grupitos, pero mientras yo pudiera deducir o hacer un argumento de ese tipo, pues yo ya lo hice, ¿no? Ya tengo la verdad. Ahora, esto puede ser anecdótico, pero yo creo que tiene un efecto sobre la filosofía, o debería tener un efecto sobre la filosofía excepcional, ¿no? Y si alguna importancia tiene Gödel, yo creo que dentro de esta tradición filosófica que medio he platicado ahorita, ¿no? es justamente eso. Quizá los escritos de Tarski pudieran ser un poquito más claros al respecto, ¿no? Pero habría que ver si cómo meto a Tarski, cómo meto a Gödel con Tarski, etcétera. Creo que hay un punto ahí en común que sería la paradoja del mentiroso, ¿no? Pero pues habría que hacerlo técnicamente. Luego hablamos con el Torres. Bueno, ¿y dónde entra el doctor Torres? Porque dije que iba a pasar por el doctor Torres. Bueno, resulta que hasta donde el doctor Torres y yo nos acordamos, y ya son muchos años del asunto, el primer curso sobre Gödel y sobre el teorema de Gödel que se dio en esta facultad lo dio el doctor Torres, ¿no?
Entonces, el doctor Torres le tocará una parte de la gloria si logramos convencer a todo el mundo de que ya no diga que si yo deduzco algo ya es verdadero. Entonces, bueno, hay que agradecerle al doctor Torres que efectivamente pues fue él que se metió. De hecho, nos debe ahí a todos un libro sobre las demostraciones del teorema de Gödel. Bueno, y se lo estoy cobrando porque ya lo tiene, entonces ya públicalo. Bueno, ¿cuándo sale? El problema es que, como es un servicio social y se termina en enero, no lo podemos entregar. Ah, bueno. Entonces, en febrero esperen el libro sobre los teoremas de Gödel del doctor Torres. Entonces, como ven, el doctor Torres pues nada más interviene de 1975, calculamos, por ahí, ¿no? 75, 76, a la fecha, contra los 200 y cacho de años que tenía Descartes diciendo cosas y los que tiene Gödel desde 1931. Bueno, pues ese era lo que les quería platicar. En media hora, pues creo que no da para más. Una pregunta o comentario. Un comentario histórico. Creo que el primer curso, el desear, si tú quieres, etcétera, sobre el teorema de Gödel, lo dieron Flavio Cocho y Pérez Pascual. Se agarraron un libro que viene el teorema de Gödel explicado. El de Newman. Exactamente. Y dieron un seminario, que fueron varias sesiones, ¿no? Y no sé si eso cuente, no tendría el rigor que... No, se lo dio en Lógica 3, ¿no? Sí, no, ese libro trae... Y además, Es un cuento, ¿no? O sea, te lo cuenta como cuento. sí, Otra cosa, cuando en esta búsqueda de la verdad, de que Descartes plantea un procedimiento, método, etc., hay una cosa que menciona él en las postulaciones que trae, que cree haber encontrado el método que le va a dar acceso a todas las verdades. sí, Y es el método del álgebra. sí, Pero que dice que es una cosa muy laboriosa. Vamos a llevarnos años y muchas personas trabajando en eso para llegar a todas las verdades. bueno, a todas, pero pues las que fue el... Que creía, como si todo pudiera resistir a expresiones arbitrarias. Era algo totalmente novedoso. Sí, era totalmente novedoso. De hecho, pues inaugura un paradigma para... De hecho, yo he llegado a creer que un poco la función de las matemáticas en la secundaria y en la prepa, si uno piensa como positivista clásico, no es tanto para que te sepas el teorema de Pitágoras, ¿no? Bien decía Woody Allen que en la vida real no hay tal cosa como el teorema de Pitágoras o una cosa así, ¿no? Pero que el énfasis está puesto o tendría que estar puesto sobre el proceso de demostración. Entonces, a mí de pronto la discusión desde la enseñanza, ¿no? De que si justifico o no justifico, es algo que tendría que estar zanjado desde el principio, ¿no? Desde el inicio. Porque, pues vean, a ver, nada más les voy a decir, yo doy clases con chavos que no son matemáticos, ¿no? Y con los matemáticos de primer semestre, ¿no? Entonces uno pone por tres puntitos, entonces todo el mundo, no importa de qué bachillerato venga, de qué estado de la república venga, de qué secundaria venga, dice, nada, eso quiere decir por lo tanto. Entonces, ¿y por lo tanto qué? No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no sé, pues nada más quiere decir por lo tanto. Y entonces está ausente la razón por la cual alguien puede decir por lo tanto tal. Lo que está ausente es todo el proceso de justificación y de razonamiento, digamos, que implica poder decir por lo tanto, ¿no? O es un non sequitur, ¿no? Es una falacia. Pues digo lo que sé y digo por lo tanto, ¿no? Entonces puedo hacer que cualquier cosa se siga de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, justo la insistencia, bueno, los programas de la secundaria lo que tienen es los elementos de Euclides como base de la geometría que les enseñan, ¿no? Pinta aquí una rayita entre dos puntos y hagan no sé qué. Pues todos esos son, o sea, Euclides tiene una vigencia desde hace 2300 años y sigue vigente. Y lo que está ausente es esta idea de argumentación. Y durante de Descartes hasta Gödel, y según yo, lo que hace es mantener la idea de que si esto es verdadero, pues tiene que ser argumentado de este modo, deductivo, ¿no? Ya ni siquiera inductivo
¿no? Sobrehecho, lo que sea. Bueno, falta ahí algo, ¿no? Que bueno, pues no podías explicar. Descartes, una cosa que incorpora es la idea del método analítico, que son las dos primeras reglas, claro. Y es que el método que propone incluye el cómo descubrir que algo es verdadero. Entonces, descubrir que algo es verdadero es por análisis, no por síntesis, porque la síntesis no te... La lógica por sí sola no te dice para dónde irte, ¿no? Entonces el análisis te lleva a que si eso es verdadero, vas buscando razones por las cuales lo sea que tú conozcas. O sea, ¿qué implica él? Que lo puede implicar a su vez. Entonces, cuando llego a cosas que ya conozco, desde ahí lo reconstruyo. Y la reconstrucción es como Euclides. Ahí sí, con el rigor de la deducción lógica. Entonces, cuando estableces ese conocimiento, sabes que es verdadero porque lo acabas de deducir de principios verdaderos. Pero para encontrar los principios verdaderos que te llevan a algo, requieres del análisis. Sí, a menos es lo que él les reprocha a los griegos. Decía que, pues en español de México es que qué poca madre, ¿no? Porque te presentan el resultado y no te dicen cómo lo encontraron. Y eso es lo que a él le enoja, igual que a Fermat. Sí, entonces, aunque... ellos usan el método del álgebra porque es analítico. Pero eso, digamos, lo recupera Descartes desde los griegos. Sí. ¿No? Sí, porque pero los griegos usaban. No de la manera en que ya te presentan el conocimiento. No, aquí en el discurso está pensando en Euclides, en la síntesis, en lo sintético. Sí. Sí, porque aparece, me doy verdades y de esas me sigo, ¿no? Pero los mismos griegos tenían el sistema, el método analítico. Pero dice, lo esconden. O sea, cuando descubres... Bueno, dice que entre que lo esconden y que se hacen bolas y entonces no son capaces. No sé cómo, pero se me ocurrió que... No, porque cita la tesorería del análisis de... ¿Quién es? ¿Cita de los griegos? Sí, cita... Supone que los griegos tenían un método que no nos contaron. Eso dice. No, pero el método, lo que pasa es que está sacando el texto. O sea, el problema que resuelve para hacer la geometría analítica es el recíproco de uno de los teoremas del 53, creo, del libro 2 de Apolonio, de las cónicas de Apolonio. Y en Apolonio y en Arquímedes sí hay el método analítico explícito, ¿no? Lo supongo resuelto y luego me voy para atrás. Y ¿de quién es la tesorería del análisis? Se me va el nombre. La tesorería del análisis. Bueno, disculpen, ya es la ruquez. Yo tampoco. No, pero lo está sacando de ahí. Y ese libro se llama Tesorería del Análisis porque es que ya me interrumpiste. Pero con razón. ¿De quién es este libro? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no. Entonces lo saca de ahí. No. Y ese libro tiene un montón de ejemplos de análisis. Y entonces lo que él hace es retomar ese, pero darle una forma algebraica. Sí, porque el álgebra es Pues, estudio analítica, ¿no? exacto. Porque supones ya conocido el objeto. Exacto. Pues la ecuación está dada. Saber cómo lo hace. Bueno, hay que decir que fuera de Descartes, en la época de Descartes, casi nadie le entendía. O sea, no entendían qué estaba haciendo. Bueno, Fermat sabía. pero era así como sí, Merced medio, y había 5 matemáticos europeos que... Fermat lo sabía y lo hacía, pero no lo publicó, se publicó hasta después de su muerte, su geometría, y tenía los mismos elementos, ¿no?, de análisis. Entonces Pero Fermat hacía unas cosas más... de la geometría analítica, ¿no? Sí. El que se hizo más famoso fue Descartes, porque lo hizo previo a él, la publicación. Entonces Fermat se conoció hasta 1667, por ahí, porque su hijo publicó cosas de él. Pero además Descartes lo hizo profeso como un libro, Sí. en francés, No, el otro etc. lo hizo como algo que dejó en su escritorio. Pues que le gustaban más los teoremas de cuates, pero él imposibilidad. no lo dio a conocer. Estaba en otro. Bueno, pero bien dice
Fabio, Zambrano va a llegar tarde a clase. tengo clase. Muchas gracias. Pues gracias.